Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación, IPSICA y Vasconcelos Radio presentan Mente y Aula en Conexión. Mente y Aula en Conexión. Saludos, excelente día para todas y todos. Y bueno, es un gusto encontrarme nuevamente en Mente, Aula y Conexión, una colaboración con Vasconcelos Radio y IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Mi nombre es Miriam Aurora Ríos Alier y bueno, el día de hoy estaré acompañada de la maestra Adriana Reyes Flores, que bueno, les voy a presentar en un rato más. Muy buenos días. Buen día, maestra. Bueno, pues entonces, como ya se nos comentó en algún otro momento, pues Mente, Aula y Conexión precisamente es acercar algunos contenidos precisamente de psicología que acontecen precisamente en este contexto de la universidad. Y bueno, para ello, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el acompañamiento psicopedagógico y bueno, nos encontramos con la maestra Adriana Reyes Flores. Y ella, bueno, es experta en psicología forense, docente e investigadora, aparte, bueno, de ser terapeuta gestal, de también estar, ¿no?, instruida en esa cuestión de la psicología forense. Bueno, también es doctora en biociencias y tiene una amplia experiencia también en el tema con atención al alumnado. Entonces, bueno, es la persona que nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta para esta participación. Bueno, también agradecemos aquí en el audio y en toda la logística a nuestro compañero Miguel Calvo, por parte de Radio Vasconcelos Radio. Y bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poco acerca de este tema tan interesante que es el acompañamiento psicopedagógico y que muy seguramente quienes están en este contexto universitario le hemos escuchado, ya sea quien está del lado de la docencia, esta cuestión también administrativa, el alumnado. Y bueno, es importante conocer también de qué se trata, en qué consiste, cuáles son sus beneficios y bueno, una amplia gama de situaciones que hay en el contexto también de la salud mental. Para comenzar entonces, bueno, maestra Adriana, ¿podríamos ir de alguna manera conceptualizando o teniendo algunas nociones conceptuales acerca de lo que sería el acompañamiento psicopedagógico desde su experiencia? ¿Cómo sería desde la universidad? El acompañamiento psicopedagógico es una estrategia que justamente busca acompañar a los estudiantes en su proceso de formación. Por un lado, implica atender los aspectos pedagógicos de el desempeño académico, cómo les va en sus resultados académicos, en las calificaciones que van obteniendo, y por el otro lado complementar el aspecto emocional, psicológico, verificar en qué condiciones se encuentran ellos y pues dependerá de cada centro educativo pues la forma concreta de aterrizar este tipo de acompañamiento a los estudiantes. Ok, bueno, y dentro de la experiencia que tienes también como en atención, ¿no?, al alumnado, ¿cuáles serían como las contribuciones que podría brindarnos también para el cuidado de la salud mental, así de manera como general en este ámbito? Es bastante esencial esta parte porque este acompañamiento permite identificar cuando algún estudiante presenta algún problema emocional, y esto es bien importante porque a veces es la primera oportunidad que han tenido ellos de identificar que presentan alguna dificultad emocional que nunca nadie antes había identificado, y eso abre una puerta a la mejora, obviamente, a que ellos puedan su bienestar se vea potencializado, inclusive su desempeño académico, porque además pues sabemos que cognitivamente algunas patologías como la ansiedad o la depresión van a derivar también en dificultades cognitivas como la atención, la concentración, la memoria, y ello repercute mucho en las calificaciones. Y entonces cuando ellos tienen la oportunidad de identificar qué está sucediendo, por qué es que están saliendo mal en las notas, eso de cierta manera es un alivio y al mismo tiempo es una oportunidad del cuidado de su salud mental.
Ok. Y bueno, entonces sabemos, como decías, que las instituciones cada una tiene la disposición de este servicio, ¿no? Y algo importante es la detección oportuna. ¿A través de qué estrategias no puede facilitarse esa detección oportuna por parte de estas unidades o departamentos? Hay distintas estrategias que se pueden implementar. Una de ellas es a través del personal docente, por ejemplo, porque somos los primeros que estamos en contacto con el alumnado y somos quienes a veces podemos detectar que algún alumno tal vez tiene algún cambio de comportamiento o que tiene alguna conducta que no es similar al resto de los compañeros, o ya estamos notando que ha bajado o dejó de venir a clases, porque a veces el ausentismo escolar no solamente es porque los alumnos no quieran venir, sino que puede ser resultado, por ejemplo, de síntomas de depresión, por ejemplo. Entonces eso ayuda a tener identificados algunos alumnos que pudieran requerir la atención. Otro filtro pudiera ser el personal administrativo, que también convive cotidianamente con ellos para distintas actividades, justamente para las calificaciones, las notas, o que luego están el personal, por ejemplo, de las prefecturas, ¿no? Que también pueden ser de ayuda en este sentido, son otro filtro. Y algunos alumnos directamente, cuando ellos ya han identificado que hay alguna problemática, también se acercan directamente. En algunos otros espacios se hace todo un muestreo, todo un filtraje para ver a través de algunos instrumentos específicos educativos, pensando como en las principales patologías que encontramos en universitarios, que suelen ser ansiedad, depresión, o inclusive hasta TDA, por ejemplo, que es que se empiezan a filtrar a los estudiantes en ese sentido y se puede empezar también a dar la atención. Inclusive a veces algunos alumnos son captados precisamente porque se les da intervención en crisis en muchos casos, y esos alumnos, tal vez esa crisis es porque reprobaron una materia y les acaban de dar esa noticia, y a veces yo me he topado con alumnos universitarios que es la primera vez en toda su vida académica que han reprobado. Eso pues implica un gran impacto emocional. No sé a ustedes cómo les fue la primera vez que sacaron una nota baja. A mí me impactó, recuerdo de hace muchísimos años en la prepa, y ni siquiera había reprobado, pero ya era una nota baja. Entonces yo entiendo cómo es que se enfrentan ellos a reprobar después. Inclusive hay muchos alumnos de medicina que eran los alumnos estrella de la escuela en donde iban en el cuadro de honor, muy buenas calificaciones, y de repente reprueban. Eso los hace cuestionarse a sí mismos, y eso pues detona muchos síntomas depresivos en muchos de ellos, que tal vez ya estaban ahí, estaban como en stand-by esperando algún suceso, y eso, si no es que los desencadena, los agrava. Entonces también son aspectos que de repente hacen que en esos momentos, sobre todo en épocas de exámenes, por ejemplo, que son como de mucha tensión para ellos, se vayan agudizando y también presenten crisis, y si no relacionadas con esta parte de reprobar, también con crisis de ansiedad, ataques de pánico propiamente, porque es demasiada la tensión que han estado acumulando, y empiezan con muchos síntomas. Entonces son épocas, y sobre todo cuando ya va más avanzado el semestre, porque ya se van dando cuenta que es probable que vayan a reprobar, entonces se va agudizando el malestar, y es otra estrategia donde estamos identificando alumnos que requieren una atención especializada en muchas ocasiones. Bueno, y que son varios elementos. Estoy también como observando de lo que tú nos comentas, es decir, no solamente es el proceso de enseñanza-aprendizaje por sí mismo, sino también son una serie de factores que hay alrededor del rendimiento académico, ¿no? O de esa satisfacción también por el asistir y estar dentro de este proceso educativo. Y hay muchas emociones también que pueden estar implicadas en el propio proceso, la relación con el grupo de pares, relación con la docencia, con las propias materias, y todo hace todo un universo ahí. Exacto, es que es un sinfín de estresores, les digo yo a los alumnos, inclusive, porque a veces para algunos, inclusive es más angustiante todavía el hecho de cuando se dan cuenta de que algo está sucediendo, algo raro les pasa a ellos que no le está pasando el de al lado, eso se convierte en todavía otro generador más de estrés, y entonces esta parte de normalizar también lo que está sucediendo y que ellos puedan notar
que es lo esperable dentro de lo que está sucediendo. Si bien es algo patológico, no fuera lo ideal presentarlo, es lo que habría de pasar justamente por el cúmulo de estresores, si alcanzan a hacer un ordinario, si se van a extras, luego qué implicaciones tiene ir al extra, por ejemplo, o inclusive, como dices, también en su mismo grupo de pares, o sea, si hay algún roce entre ellos, si ya hay alguien que empezó a hacer como a generar dificultades entre todos ellos, es decir, a veces concebimos las notas académicas meramente como el esfuerzo de los alumnos por tener un buen desempeño o con la capacidad intelectual, pero la realidad es que muchas veces esos no son los únicos factores, ¿no? Sino que hay mucho más allá, cómo se sienten ellos emocionalmente, porque yo veo muchos alumnos que impresionan clínicamente con ser muy inteligentes, o sea, de verdad ser muy inteligentes, pero otros aspectos como la gestión del estrés, de la ansiedad, cuando ya es patológica, impide que esa inteligencia pueda verse reflejada en sus notas, y entonces eso pues se hace una gran bola de nieve, donde además se va retroalimentando. Por ejemplo, se sienten mal, no van a la escuela, no ponen atención, cuando sí van, reprueban un examen, eso hace que se sientan más mal, y es un ciclo vicioso que va así como una gran bola de nieve y que va creciendo y que va creciendo, y yo siempre enfatizo, necesitamos hacer algo para que deje de rodar y crecer, ¿no? Entonces, ese algo justamente pues puede ser estas intervenciones psicopedagógicas que se pueden realizar con ellos, tanto al interior de las universidades o de cualquier nivel educativo, como de forma externa ya con otro personal que les pueda dar un seguimiento más especializado. Okay, entonces hablamos de una detección oportuna, ¿no? Y también después de una valoración que se hace obviamente de cada una de las situaciones, hacer una canalización, ¿no? Que pueda ir con aquella persona especializada, que pueda permitir también ese seguimiento que entonces hace la universidad para esa situación que se detectó. Así es, porque a veces, aun cuando pueda contarse con algunos recursos universitarios, la realidad es que a veces la demanda es tan alta para darle la atención efectiva a todos los estudiantes, o para dar el seguimiento puntual a la patología en concreto, y que sí hace necesario la canalización, a veces no solamente con psicoterapeutas, sino inclusive con psiquiatría. Y esto a mí se me hace bien importante, si es que hay algún padre, alguna madre que nos esté escuchando, que pudiera tomar muy en serio estas recomendaciones, porque yo tengo muchos alumnos que lo primero que me preguntan o me piden así de no me mande a ningún lado, porque mis papás o me van a regañar o me van a decir que eso no sirve, o en la escuela me van a estar presionando para ir y yo no voy a poder ir, ¿no? Entonces, creo que persiste mucho aún en la actualidad esta estigmatización de los servicios de salud mental, y pensar que uno con echarle ganas va a salir adelante, y la realidad es que no es tan fácil, no es solamente así de yo hoy me voy a determinar a no tener ansiedad o depresión, no es así, no funciona así. Necesitamos sí contar con estrategias efectivas que nos enseñan en la terapia para poder hacer frente a muchos síntomas, pero también creo yo que es necesario igual el apoyo de la familia, la psicoeducación familiar también, para poder comprender cómo, por qué es que el alumno, por ejemplo, llega de la escuela y se tira a dormir toda la tarde, ¿no? Porque sí sigue en la escuela, pero no está funcionando ya hacia allá afuera en la casa, tal vez, o porque está siempre irritable, o porque sacó malas notas, ¿no? Y de ahí comprender la importancia de llevar el tratamiento especializado, de acudir a otras instancias que le ayuden a mejorar. Yo siempre les planteo esa parte, que no lo vean como un requisito, porque a veces así lo empiezan a ver, sino que lo puedan notar como una oportunidad. Exacto, también, ¿no? La oportunidad de mejorar, de estar bien, ¿no? O sea, y yo les platico muchas anécdotas, inclusive de cómo otras personas a través del tratamiento, inclusive yo misma, en algún momento he mejorado mucho mi desempeño derivado de la atención especializada que he recibido, y cómo algo que les interesa mucho a ellos son las calificaciones, y entonces siempre les digo,
cuando tú vayas a atenderte, tus calificaciones van a mejorar, vas a dejar de reprobar o vas a reprobar lo menos, porque hay alumnos que están reprobando muchas materias justamente por eso, porque si leen, no se concentran, así lean 20 horas y estudien para el examen, no van a aprender, no se van a memorizar esa información que necesitan para aprobar el examen del día siguiente. Entonces, a muchos alumnos, al menos por esa parte, se les convence de que sí puedan buscar la atención, inclusive también a algunos padres también eso les funciona, pero creo que sí hace mucha falta todavía seguir concientizando a toda nuestra sociedad respecto de la importancia del cuidado de la salud mental para nuestros hijos, para todas las personas con las que estamos nosotros conviviendo en el espacio universitario. Bueno, y hablando del espacio universitario, ¿sería la única modalidad individual de otorgar el servicio o también podríamos hablar también de actividades en grupo? Sí, también se pueden implementar actividades grupales, porque justamente como hay muchos alumnos que están presentando los mismos problemas, podemos atender estrategias grupales. Por ejemplo, se me ocurre como pensando en las crisis de ansiedad que suelen presentar, tal vez a un grupo de estudiantes, saber por un lado cómo ellos enfrentan una crisis de ansiedad, en qué consiste, porque, bueno, no sé si alguien le ha dado una crisis de ansiedad y sepa en qué consiste, pero implica la aparición súbita de muchos síntomas de ansiedad, muchos de ellos fisiológicos. Hay taquicardia, dificultad para respirar, dolor en el pecho. Este dolor en el pecho a veces se asocia a riesgo de muerte y entonces eso genera miedo de morir. A veces hay mareos, desmayos, náuseas, vómitos como tal, dificultades gastrointestinales, entumecimientos, o oleadas de calor. Las personas empiezan a sentir que hace mucho calor, aunque no sea así, o escalofríos, y todos estos síntomas fisiológicos hacen pensar a algunos que hay una enfermedad médica de base, pero se sienten tan intensamente y abruptamente así de la nada que generan mucho temor a las personas. Entonces, poder explicarles que esto no implica que se vayan a morir, inclusive a quienes ya les dio, yo siempre les digo, ¿y te moriste? O sea, la realidad es que no te mueres de una crisis de ansiedad, y comprender esto inclusive ayuda mucho a bajar ese temor, porque el temor de esa crisis, de una nueva crisis, va alimentando más y más esta angustia, esta expectación ansiosa, y entonces justamente la psicoeducación, todos estos talleres pueden ayudar a reducir esta parte, inclusive no solamente para quienes lo padecen, sino para los compañeros, saber de qué forma acompañarlos, de qué forma poder implementar alguna estrategia para que esa ansiedad se vea disminuida, quizás para saber que no está pasando nada grave. Bueno, sí se siente feo eso, pero no es el fin del mundo. Saber que hay alguien ahí ya puede hacer diferencia, y entonces estos talleres permiten desde algo así tan grave como la patología en una crisis de ansiedad, como algo tan simple como habilidades sociales, quizás, que les puedan ayudar, porque si pensamos en el otro diagnóstico común de depresión, muchas personas tienen dificultades en las habilidades sociales que alimentan la depresión, todas estas ideas depresivas de que no te quieren, de que no puedes convivir con otras personas, y entonces mejorar también las habilidades sociales les puede ayudar en ese sentido. O la parte psicopedagógica, la parte más pedagógica de hábitos de estudio, organización de tiempos, porque también muchos discursos de los estudiantes son de que no van al psicólogo, no van a atenderse porque no tienen tiempo, o no hacen ejercicio para disminuir esta activación por el tiempo. Y entonces, justo poder notar que en el horario, a lo largo de las 24 horas, sí pudiéramos encontrar 10 minutos, aunque sea para hacer alguna activación que ayude a disminuir, o 5 minutos antes de dormir hacer un ejercicio de relajación, ya hace diferencias en cómo nos estamos sintiendo. Entonces, también son algunas otras estrategias que se pueden implementar, ya no de forma individual, sino también grupal. Bueno, y también otra de las cosas que sucede en el contexto universitario es que podemos tener eventos a lo mejor o incidentes críticos en común, ¿no? Como a lo mejor la pérdida de algún integrante de ese grupo, o algunas cuestiones también que incluyen, ¿no? O que van a impactar la cuestión de la dinámica. Entonces, ahí también, bueno,
podríamos hablar de actividades tanto grupales, ¿no?, como actividades individuales que puedan permitir precisamente esa gestión de todo ese proceso, esos momentos, y que al final también reduzcamos el impacto en el rendimiento académico, que es algo de lo que nos interesa también, y cuidar, ¿no?, esta cuestión relacionada con la salud mental, que al final, bueno, no solamente sabemos que depende de una manera muy particular, sino más bien es de la comunidad, ¿no?, que es propiamente la cuestión de esos cuidados. Exacto, porque al final de cuentas, si bien el problema es de uno a veces, solamente del estudiante en particular, de uno de ellos, la realidad es que eso va a impactar hacia afuera, hacia los demás también. Entonces, por eso es que sí se convierte en algo que la universidad o el centro educativo en general necesita atender. Y sí, como dices, hay situaciones que a todos impactan, por ejemplo, una pérdida, o por ejemplo en situaciones de emergencia como los sismos, por ejemplo, donde todo el mundo se inquieta y hay como cierta activación, también es importante. No sé, hay muchos problemas que en común ellos se pueden encontrar, tal vez como grupo en particular, tal vez algún incidente que ellos hayan tenido, que es necesario gestionar para que vayan marchando bien, porque recordemos, o sea, nosotros no estamos aislados del mundo, o sea, si lo de allá afuera no está funcionando, al final de cuentas me va a impactar de un modo o de otro. Entonces sí es necesaria esta intervención también en académica. Y yo pensaría, si bien estamos pensando nada más en los estudiantes, creo que también es necesaria la otra parte de los quienes atendemos a los estudiantes, no solamente de esta área psicopedagógica, sino desde el personal administrativo, docente, directivo, todos, porque al final de cuentas la dinámica en las universidades va corriendo y todos nos vemos involucrados en lo que sucede, y si es necesario también que todo el personal docente pueda contar con habilidades emocionales también, sociales, igual, para poder hacer frente a las condiciones, a las exigencias de los estudiantes, porque finalmente somos su marco de referencia, ¿no? Somos sus modelos muchas veces, y entonces necesitaríamos ser tal cual, ¿no? Ser un modelo que ellos puedan seguir, y ser también, ¿por qué no?, un espacio seguro donde ellos se puedan acercar, más que un espacio donde nos tengan miedo y que piensen que es que esa maestra es la difícil, ¿no? Y lleguen angustiados a clases. Una alumna me decía, es que esta doctora tiene una estrategia que a mí me genera mucha angustia. Dice, o sea, no me ha hecho nada malo a mí, no, o sea, nada personal, pero justo esa estrategia a mí me angustia más, ¿no? Entonces, creo que a veces sería bueno también como monitorear igualmente qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, y que todo el personal educativo tenga acceso a estos servicios en ese sentido. Ok, ahora, estos departamentos, bueno, estas áreas o estos servicios de psicopedagógicos dentro de las universidades, y que tú has como compartido y que tú has estado, ¿qué se necesita como para que el alumno o la alumna se acerque? Porque también, bueno, tú decías una cuestión del estigma, a veces puede decir la referencia, ¿no? A lo mejor por algún otro actor dentro de la propia universidad, pero de manera individual, como para solicitar, ¿qué motivará al alumnado cuando requiere como algo de manera personal? Yo creo que uno de los aspectos tiene que ver también con la apertura del personal del área en general, porque y creo yo que también como estas cláusulas que tenemos como psicólogos, porque o sea, de inicio, si yo sé que se acercó alguien y ya le contaron su problema a todo mundo, ya no me voy a volver a acercar yo, ¿no? Creo que esta parte de la confidencialidad sería importante, pero también estar como en constante difusión del espacio, estar disponibles tal cual, o sea, estar ahí a puertas abiertas para que cualquier persona pueda acercarse directamente o tener otros canales para buscar la atención, ¿no? Ya sea a través de mensajes, de llamadas, de buzones, quizás, ¿no? Muchas otras estrategias que faciliten que los alumnos sepan que está ahí el área, y que el área no es un área que solamente quiere buscar exigir como un requisito, sino que además es un área que va a ser una aliada de mi proceso, que va a ser como un plus en este desarrollo. Entonces creo yo que eso también pudiera ser bastante esencial, y es como algunas de las estrategias que suelen implementarse en ese sentido. Bueno, y que además estas áreas, ¿no? Bueno, como ya lo mencionamos, brindan asesoría, ¿no? Esa parte de orientación, consultoría, ¿no? Sesiones a lo mejor hasta un tanto breves, y esta parte del acompañamiento que permite estar también un tanto más en el seguimiento del alumnado. Ahora,
también hay aspectos clínicos, lo hemos mencionado, y aspectos también emocionales. Para estas detecciones, ¿no? ¿Qué facilitaría las detecciones en estos escenarios? Para la detección, si pensamos ya en el alumno que está directamente atendido por el área de acompañamiento psicopedagógico, pues creo que facilitaría mucho de inicio pues la formación clínica, ¿no? Clínica, conocer también las dinámicas educativas que están, tal vez instrumentos de medida, no sé, si estoy pensando que lo común es encontrar depresión, pues tal vez algún instrumento como el inventario de Beck de depresión para poder evaluar la presencia de depresión, o alguna escala de ansiedad también, o de estrés, que pudieran ser como los más comunes que están, ¿no? Para poder identificar esta parte, o tal vez la aplicación rutinaria de estos instrumentos, no solamente a los que ya tenemos en contacto, sino a la población en general, ¿no? Para poder identificar los casos de que requieran mucha más atención, que requieran estar monitoreándolos, ¿no? Y insisto, monitorear no significa como vigilar de forma inquisitiva, sino acompañar precisamente, porque ese es el sentido, acompañar y que las personas sientan que hay alguien ahí al pendiente de su bienestar en general. Bueno, y hasta quizás hacer algunas sugerencias o recomendaciones para la docencia, porque bueno, también sabiendo que bueno, la docencia, como tú decías, ¿no? Esta maestra a lo mejor llegaba, traía como ya la estrategia de clase, pero a veces no sabemos qué impacto pueda tener el alumnado. Entonces, bueno, también podría ser esta parte de algunas sugerencias o recomendaciones, ¿no? Ver la manera de cómo generar un resultado distinto ahí. Exacto, justo eso, porque a veces estamos en nuestro mundo de yo soy docente y ya él solamente recibe, pero creo que a veces sí hace falta conocer la retroalimentación de qué está pasando del otro lado, y el problema a veces creo yo que no nos enteramos qué están pensando los alumnos, justo porque a final de cuentas hay una jerarquía, ¿no? O sea, sí hay una relación donde sí hay como el docente está en un punto, los alumnos están más abajo, y entonces no tienen una estrategia ellos para poder explicarlo, porque pues sabemos que podemos recibir represalias, que nos va a ir peor, ¿no? Muchos alumnos tienen estos discursos, entonces también sería como que ellos puedan darse cuenta que si bien sí estamos en lugares distintos, porque a final de cuentas sí representamos autoridad, una figura de autoridad, exacto. La realidad es que esa autoridad no necesariamente me coloca en una posición de dañarlos en ningún sentido, ¿no? Y creo que yo soy como del sentido de que no necesitamos lastimar a las personas para que aprendan. No podemos ser muy amables, y en esta parte de respeto de derechos humanos también respetar mucho su dignidad, y aún así mantener nuestro lugar de autoridad frente a ellos. No necesitamos ir más allá, y a veces es como mediar, ¿no? Así entre las necesidades de los alumnos, las nuestras y demás, para poder mantener como una sana convivencia en ese sentido, ¿no? Y sobre todo porque a veces también tenemos temas más complejos, como es el tema de violencia, como el tema de a lo mejor el consumo de algunas sustancias, autolesiones, entonces que no necesariamente a lo mejor podrán ser expuestas en una primera o en una segunda sesión. Exacto, sí, porque además son problemas comunes entre personas jóvenes. Alimentación, también se hace alimentación. Sí, hay muchas adolescentes, muchas jóvenes que pues tienen problemas de anorexia, de bulimia, o al contrario, de obesidad también. Entonces, también son aspectos que es importante atender, o el consumo de sustancias, en efecto. Y obvio, yo no le voy a decir a alguien en la primer cita, ¿sabes qué? Consumo sustancias, ¿no? Porque eso, pues obviamente sabemos que es estigmatizante igualmente. Entonces, son temas que tal vez ya en más de un acercamiento vamos a ir conociendo, ¿no? Pero creo yo que la base sería justamente ganar la confianza de ellos, que se sientan cómodos con nosotras, para que ellos puedan compartirnos eso que les está sucediendo. Bueno, y de ahí también que como cualquier área que brinda atención psicológica, pueda tener estas áreas protocolos, ¿no? Y puedan tener protocolos de canalización, protocolos de atención, ¿no? Protocolos de seguimiento, y estos protocolos que nos van también a dar la pauta de cómo hacer ese manejo de información, porque algo que comentabas anteriormente es que como es parte de la misma institución, a veces se genera la inquietud de qué va a pasar con la información que yo
otorgo durante alguna sesión, y entonces también podemos tener algunas cuestiones de desconfianza a la hora de generar las entrevistas. Claro que sí, de hecho sí, muchos alumnos justo están reticentes precisamente por eso, sí, o sea, porque justo dices, o sea, tú estás aquí, ¿a quién le pasas tú la información, no? Entonces, algo que yo siempre les explico es que hay datos muy personales de su vida muy propia que pues se quedan adentro, ¿no? Se quedan en la parte de la consulta entre los dos, pero hay otros datos que pudieran sí representar algún riesgo, por ejemplo, si hay riesgo de suicidio, hay alguna conducta que sí fuese grave y que sí requiriese la intervención de alguien más, sea de alguna autoridad en la escuela o de sus propios padres también, sí o sí tendríamos que avisarlo, y eso yo se los aviso desde el inicio, ¿no? Porque eso es algo donde no podemos tener como limitaciones, pero en otros aspectos, obviamente, no es lo mismo que yo le diga tal vez a su director, oye, ¿sabes qué? Necesito que nos apoyes como para monitorearlo, saber que sí está yendo a consultas, y demás, a que yo le diga, es que fíjate que fue porque pasó esto, se peleó con la novia, no lo sé. No, esos temas creo yo que sí son muy, muy personales y no tendríamos por qué divulgarlos. Inclusive, como creo que también debemos de recordar que a final de cuentas, aunque estamos dentro de la institución, sigue siendo su vida privada, sigue siendo algo muy particular de él, y debemos recordar también cómo esto se puede volver en algo estigmatizante, porque les decía, si bien puede haber un seguimiento y si hace una canalización, tendríamos que estar monitoreando si es que se dio este seguimiento, si es que sí fue al psicólogo, al psiquiatra, si fue al enfoque correcto inclusive, porque si pensamos en esta parte también necesitamos pensar en la efectividad de los tratamientos. Yo puedo ir siglos y siglos al psicólogo y sin ningún tipo de efectividad, o puedo ir con alguna terapia basada en la evidencia como la cognitivo-conductual, por ejemplo, que puede darnos más herramientas para enfrentar síntomas, pero eso no significa que es algo que va a estigmatizar a las personas y ya va a ser el que está fichado ahí, ¿no? Porque no es así la salud mental, ¿no? Justamente la intención es ayudar a derribar estos mitos y que los mismos alumnos sepan que es otra parte de la salud al final de cuentas. Inclusive es como otro especialista. Yo les digo, si tú tienes un problema de gastro, ¿no? O sea, vas al gastroenterólogo, igual, ¿no? Si tienes algún problema tal vez en los oídos, vas al otorrino, ¿no? Entonces, igual es un problema de salud mental, tienes que ir al especialista, ya sea al psicólogo, al psiquiatra, porque pareciera que todo lo demás podemos ir a los especialistas, pero a estos en concreto, ¿no? Y yo les digo, es como si te tomaras una pastilla para el dolor de cabeza. Es lo mismo, ¿no? Velo así, porque a final de cuentas es algo que está mermando tu desempeño y es algo que tú vas a necesitar tener en cuenta para poder estar mejor. Bueno, y que también si ya está, ¿no? O si está disponible por parte de los entornos universitarios este servicio, bueno, que también tiene una lógica y un sentido que también eso quiere decir que también va acorde como a la normatividad vigente, ¿no? A las políticas también educativas vigentes, y que no también se tome como una situación al azar, ¿no? Sino más bien también hay requisitos que pues por parte de esa normativa no se tienen que cubrir en términos de brindar ciertas atenciones. Entonces, estos servicios psicopedagógicos precisamente también tienen esta función, pero por otro lado es el apoyo y el beneficio, ¿no? En el que de alguna manera la persona puede tener acceso y que de esa forma va a coadyuvar, ¿no? el propio proceso académico. Entonces, bueno, el impacto que va a tener sobre el cuidado de la salud mental también entonces es imprescindible dentro de este contexto. Claro que sí, porque además si tomamos en cuenta que ahorita estamos en el nivel universitario, ¿no? Pero si pensamos cuando pasamos ya a la parte laboral, al servicio social, a las prácticas, otra vez vamos a enfrentar nuevas dificultades como estudiantes. Si pensamos en crisis, justamente en etapas de cambios de niveles educativos o en alguna etapa de la vida, es cuando suelen presentarse crisis. Entonces tendríamos que contar con las habilidades suficientes para enfrentar esas crisis, y justamente es como uno de los tantos motivos por los cuales están estos servicios psicopedagógicos instalados, y como dices, porque así lo marca la norma, está regulado de ese modo, y creo que también necesitan los estudiantes comprender esta parte, no es algún invento de alguien que dijo, vamos a estarlos espiando. Oye, es una buena idea, ¿no? Oye, se me acaba de ocurrir. No, o sea, es algo que ya está regulado, es algo que además es un requisito, ¿no? De la atención que deben recibir los estudiantes, y justamente por eso, ¿no? Porque además si tomamos en cuenta el contexto actual, sabemos cuántas patologías derivadas
derivaron de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuánta incidencia hubo de síntomas de ansiedad, de depresión, inclusive de trauma, y que hacen esencial tener este acompañamiento, este monitoreo, o si tenemos en cuenta cómo algunas materias, algunas profesiones en particular tienen graves sintomatologías durante las prácticas, las residencias, el servicio social, ¿no? Porque además tenemos en cuenta, el servicio no siempre nos toca a la vuelta de la casa, ¿no? A veces nos toca irnos a otras comunidades. Desplazamiento. Exacto, y eso ya tiene implicaciones, entonces también es esencial este punto que se pueda comprender desde esta visión de que es parte de la norma, es parte de la necesidad, y como dices, el plus de poder estar en adecuadas condiciones de salud mental. Bueno, no solamente es el servicio, puede ser también los escenarios de práctica, ¿no? También, y pensando un poco no solamente en la universidad con los que están en un grado de licenciatura, sino hablar también de aquellos que están en un posgrado, ¿no? Como maestría, doctorado, especialidad, donde el rendimiento también es mucho más intenso y bueno, y más si hay como otros elementos alrededor, ¿no? En el que la demanda es mucho más fuerte. Sí, porque además en un posgrado la mayoría de las personas ya estamos trabajando, entonces tenemos nuestro trabajo, tenemos la escuela del posgrado, o sea, las clases propiamente. Muchos ya tienen una familia, están casados, tienen hijos, es otra demanda más la otra. Entonces, es decir, es un cúmulo de exigencias que sí requieren pues esta atención, este autocuidado, inclusive para poder estar en condiciones, porque sí, obviamente en la práctica profesional va a haber muchas demandas y que necesitamos estar preparados para poder afrontarlas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, no sé, en estudiantes de medicina, poder enfrentarse a la muerte de un paciente, ¿no? Porque no es lo mismo ir a prácticas y ver tal vez algún cadáver donde lo pueden diseccionar y pueden conocer anatómicamente, no es lo mismo que esa muerte se haya presentado porque alguna intervención tuviste como especialista, o si pensamos por ejemplo en psicología, si yo no me encuentro bien, ¿cómo voy a atender a alguien en crisis? Nos ponemos los dos mal, lloramos o cómo le hacemos. Es decir, sí necesitamos ciertas condiciones emocionales para el ejercicio profesional y creo que la utilidad de estos espacios tiene ese sentido también. Okay. Bueno, y viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Que es un espacio donde brinda beneficios, brinda también estas facilidades de acceso también al cuidado de la salud mental. ¿Cuándo sería platicamos un poquito de, cómo a lo mejor accesar, cómo solicitar, ¿no? Cómo a lo mejor en algún momento buscar la atención y estos servicios. Sin embargo, también en situaciones, por ejemplo, de acoso escolar o de violencia, ¿no? De género, suele ser también otro de los temas complejos para abordar, sobre todo porque, implican otro tipo de situaciones. Y de ahí lo que yo mencionaba de, contar con protocolos, exacto, ¿no? Como para poder hacer estos vínculos, generar las redes de apoyo. Entonces, no solamente es una atención al interior de la universidad, sino es toda la serie de red de apoyo que también se establece al exterior a partir de ello. Exacto, porque sí, también son problemas comunes en general en la población, pero en la juventud también es común que se puedan presentar estos problemas tanto dentro de la escuela por parte de acoso escolar entre el grupo de pares o inclusive acoso de parte de los docentes, acoso sexual hacia los estudiantes, también es algo que se puede presentar y sí necesitamos contar con protocolos, saber qué hacer, contar con redes de apoyo, con a quién vamos a canalizar, cómo lo vamos a canalizar, cuál es el proceso, saber cómo funciona la institución a donde vamos a canalizar, porque si nada más le digo vete para allá, pero no sé cómo funciona, también sería como una parte de estas áreas poder conocer cómo funcionan las otras instancias, poder hacer vínculos y para eso pues es trabajo justamente de las universidades buscar estos espacios, estos enlaces, inclusive no solamente con las instituciones, sino también con los terapeutas con quienes estamos canalizando y que sabemos que van a otorgar una atención efectiva a las y los estudiantes en este sentido, ¿no? Creo que partir con esta parte de los protocolos, de líneas de acción es esencial porque si no todos nos vamos a jalar de los pelos y no vamos a saber qué hacer en ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, esto es pues básico.
Bueno, y sobre todo la comunicación, ¿no? Que puede haber directamente con estas redes de apoyo. También tú tienes la experiencia institucional, ¿no? Entonces, yo creo que también por ahí va como el tema de la mención. Cada institución puede trabajar de manera diferente y los tiempos de atención, los procesos pueden variar entre un centro y otro, ¿no? Llámese particular o público. Y entonces, el dar esa orientación, esa consejería, ese acompañamiento, pues también le brinda mucho más confianza y seguridad a la persona que recibe toda esta información. Exacto, porque además muchos alumnos no cuentan con los recursos económicos para ir a una atención privada, por ejemplo, y muchos dicen, es que voy a esperar a que me toque cita en el ISSSTE, por ejemplo, y entonces yo le digo, ¿y ya cuándo es tu cita? ¿En 6 meses? ¿No? Sí, exacto, yo eso les decía, a mí en el ISSSTE me canalizaron después de 6 meses al psiquiatra, antes me dio una crisis, ¿no? Entonces, eso es algo que sí es importante que los alumnos y los papás inclusive sepan, porque tal vez estamos pensando que nos van a atender de inmediato en la especialidad, en los servicios de salud pública, y la realidad es que no pasa así necesariamente, no pasa así, y necesitan saber, sobre todo cuando son casos donde sí o sí necesitan ya la atención, que son, hay muchos casos que puedo yo esperar y digo, o sea, no la llevo bien, no estoy bien, pero tal vez puedo esperar a que me llegue la consulta, pero hay muchos otros casos donde ya la necesidad ya era de ayer, o sea, ya era de hace tiempo, y entonces si la seguimos posponiendo, va a hacer que antes de que lleguen esas consultas las personas se agraven, ¿no? Inclusive con consecuencias inclusive fatales, ¿no? Entonces, justo eso me hace pensar también en la necesidad que decía hace rato de involucrar a los padres, ¿no? De conocer cuáles son las dinámicas, los tiempos, y poderlas explicar tanto a los estudiantes y, de ser el caso, también a los padres, porque a final de cuentas hay muchos alumnos que, aunque sepan que es importante, se les explique, se les dé todo el panorama, no le avisan a los padres, ¿no? Quizás sea porque no tienen los recursos económicos y dicen, no le voy a decir porque solamente lo voy a preocupar, o porque no tienen esa confianza, también el vínculo para poderle compartir esta información a los papás, y entonces de repente puede aparecer un padre que no sabe nada de lo que está pasando con sus hijos, y entonces a final de cuentas creo yo que si ellos son los responsables directos de los estudiantes, también es importante que conozcan estas condiciones en las que se encuentran, porque a veces tal vez ellos ni lo imaginan, tal vez es parte de lo normal que sucede en el día a día en las familias, y pues es que así son ahora los jóvenes, ¿no? Se encierran en su cuarto y están en el celular, ¿no? Y esa naturalización, ¿no? También de algunas neurodivergencias, por ejemplo, pensando un poco en TDA, ¿no? En género femenino, que suele ser no tan detectable, ¿no? En edades tempranas, y que muchas veces lo identificamos hasta el espacio universitario o después del espacio universitario, porque suelen ser acompañados de conductas muy compensatorias, ¿no? Y yo pensando, por ejemplo, en una situación con esas características, bueno, la detección entonces ya no va a ser en los 5, 6, 4 años, ¿no? Que pudieran como, ¿no? presentarse este tipo de situaciones, sino ya va a ser muchísimo más adelante, donde ya hay otro tipo de aprendizajes, donde ya hay otro tipo de cuestiones emocionales que van, ¿no? Pues de alguna manera en comorbilidad con esas situaciones, y que bueno, también el tener una detección oportuna lo que nos da es la posibilidad de generar precisamente un beneficio, ¿no? Para la persona, y que en el proceso que va a estar en el transcurso de la universidad y posterior a ella, ¿no? Porque recordemos que la universidad sí nos instruye, pero nos instruye para ejercer una profesión. Entonces, que cuando ya estemos en el ejercicio de esa profesión, no solamente estamos hablando de contenidos que sean meramente científicos, ¿no? Teóricos, procedimentales, sino también esta parte que tiene que ver con lo emocional. Exacto, porque sí es esencial esta detección, porque les digo, tal vez es la primera oportunidad que tienen, inclusive algunos alumnos han dicho, ¡ay, a poco eso era todo!, ¿no? Y eso de verdad que les baja bastante la angustia, ¿no? Todo esto de no saber de dónde viene esto, y justamente les ayuda en ese sentido como a enfrentarlo mejor. Hay muchos alumnos que sí inician el tratamiento necesario en esos momentos, o en estos casos de TDA que sí, que no se han identificado a lo largo de toda la vida, no han tenido acceso a tratamiento, y que eso les abre la puerta a estas posibilidades de atención, de poder tomar la responsabilidad, justo poder ellos saber qué hacer, cómo actuar en pro de su beneficio, de su bienestar. Y también ya yendo un poco como
hacia el cierre de nuestra conversación el día de hoy. Tú has tenido también contacto, ¿no? Con los equipos también de varios aspectos en cuestión de esa atención que tiene que ver con lo psicopedagógico. ¿Qué necesitaríamos fortalecer como equipo que otorgamos estos servicios o los profesionales y las profesionales que otorgan estos servicios? ¿Tú qué consideras que requerimos fortalecer más para este quehacer? Yo creo que lo básico pues es nuestro propio autocuidado, ¿no? De base. Porque volvemos a lo mismo, necesitamos estar nosotros bien y sabemos eso como psicólogos y psicólogas para poder otorgar la atención y estar como muy al pendientes y alertas de lo que está aconteciendo en la comunidad, porque yo pienso que esta área necesita ser como un gran vigía, no como un vigía que está siempre como en la parte negativa, sino justamente para poder identificar qué está sucediendo allá afuera, cuáles son las problemáticas que ahora están presentando los jóvenes y a partir de ahí tomar decisiones de las necesidades de la atención, ¿no? Porque si estamos guardados acá solamente en nuestro cubículo, en la consulta que estoy dando y ya solamente los que me lleguen a mi lugar de atención es a quienes voy a poder atender, no voy a saber qué está sucediendo allá afuera en el mundo, cuál es el problema del día de los jóvenes, y eso creo que también es algo que necesitaríamos nosotros reforzar, ¿no? Y tener claridad también, por otro lado, en cuáles son los pasos a seguir, como decías, los protocolos de atención, estar actualizándolos cada que sea necesario. Y principal, creo yo, también es esta parte de empatizar, de estar como en sintonía con lo que están sucediendo los jóvenes, y esta parte de la igualdad, ¿no? Buscar la igualdad con ellos. Decíamos, sí estamos en un lugar distinto de autoridad, pero a final de cuentas yo necesito abrir el canal de comunicación de algún modo, y muchas veces los jóvenes lo que los cierra es justamente eso, saber que yo solamente soy quien les está pidiendo la atención, que solamente está monitoreando, exigiendo, pero no soy alguien en quien ellos se puedan acercar y decirme, ¿sabe qué? Me pasa esto, necesito aquello, ¿no? Entonces, creo que serían como los principales aspectos que pienso que serían esenciales, estar como checando continuamente. Y que al final también es un trabajo enorme, ¿no? El que hacen estos departamentos. Sabemos que quisiéramos más horas al día también como para poder, ¿no? Brindar las atenciones o otorgar, ¿no? Esa parte de los servicios, porque bueno, a veces esta demanda es muy grande, ¿no? Y bueno, a veces el recurso también humano es de acuerdo a las disponibilidades de cada institución. Y este trabajo también es importante que se vea tomado en cuenta y en consideración como también en secuencia por también las autoridades precisamente de las instituciones educativas. O sea, es decir, que no solamente sea una información, ¿no? Que se pueda quedar como en cuatro paredes, como dices, sino ya a nivel más estadístico, ¿no? A nivel ya más de investigación también, ¿no? Aquello que sean factores de riesgo, aquellas que sean, no sé, poblaciones como más vulnerables dentro de la propia universidad. Es este panorama un poco más epidemiológico hasta quizás, ¿no? De ver dónde a lo mejor necesitamos como fortalecer, ¿no? Como para ver por dónde también ir incrementando, ¿no? Estas herramientas hacia nuestra población que se encuentra dentro de la universidad. En este caso estamos hablando de la población estudiantil, pero como bien dice, bueno, esto de la salud mental se hace extensivo como a otras áreas, pero específicamente para la población estudiantil, que también esta información que no la que es individual, no la que es de consultorio, sino aquella que es epidemiológica, también nos puede ser de utilidad para la toma de decisiones como institución educativa. Claro, porque sí, justamente estas intervenciones nos ayudan a eso, a detectar casos, a tener como prevalencias y demás de qué tanto presentamos alguna problemática en particular, y justamente pues es esencial que sea reconocido por un lado la importancia de las unidades de acompañamiento psicopedagógico como parte de la universidad, y por otro lado los hallazgos que esto que se está encontrando acá pueda servir para generar estrategias de atención, inclusive hasta para hacer canales de escucha de las necesidades de los estudiantes
que a veces quedan fuera, ¿no? Así de, bueno, tú solo eres el estudiante y ya nada más, ¿no? Sino que la idea es tener al estudiante en el centro de todas las atenciones, porque al final de cuentas las universidades somos los estudiantes, ¿no? Entonces necesitarían ser ellos el principal objeto de atención, de estudio, ¿no? Para todas las autoridades en la universidad. Ok, y bueno, y que de ahí, ¿no? Pudiéramos ver todas esas campañas, ¿no? Y a lo mejor estrategias hasta de acercamiento, si viéramos como que hay situaciones estigmatizantes también en relación a la salud mental, pues poder tener ese acercamiento. Y bueno, en esta cuestión también de las formas en las cuales generar, ¿no? Esta oportunidad de atención, ¿qué tú podrías como sugerirle también al estudiantado que nos escucha? ¿Por qué motivos a lo mejor generales, ¿no? Pudieran también como decir, bueno, si esto me está pasando, puedo acudir a estos servicios? Pues es un cúmulo de situaciones, en realidad son muchísimas. Podría ser porque tal vez tiene, ha empezado a bajar de calificaciones, porque no quiere salir de la cama, ha notado que tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros, no se concentra en la clase, le tiene dificultades para memorizar la información que está estudiando, porque tal vez presenta un problema en su casa, quizás, no necesariamente la patología propiamente, sino lo que lo puede generar, si hay algún problema, e inclusive cosas que pudieran ser del día a día entre los jóvenes, como la terminación de relaciones, claro, inclusive porque es el día a día de ellos, sí. ¿No? Entonces, hasta ese tipo de situaciones creo que pudieran ser detonantes de necesidad de atención, o fricciones inclusive con el personal docente, administrativo, si hay alguna otra situación que se está presentando en el plantel, ¿no? Cualquier otro síntoma, cualquier cambio en sus condiciones emocionales, de salud, llanto fácil, por ejemplo, dificultades para dormir, se me ocurren, o en la alimentación, cambios bruscos en la alimentación, o problemas como anorexia, bulimia, de que no tienen problemas con el peso, o continuamente están temblando, o inclusive algunos alumnos hasta para pasar a exponer se ponen muy nerviosos por esta parte de la exigencia, el miedo a la crítica social y demás. También pudieran ser algunas razones para buscar, pero yo creo que la clave sería siempre que algo raro está pasando, algo sería bueno, ¿no? Ajá, sería importante buscar atención, porque pueden pasarnos muchas cosas y justo si algo está pasando, algo que no me estaba pasando, sería el momento de ir a buscar a la atención necesaria. Okay. Bueno, acabas de nombrar muchísimas situaciones, ¿no? Algunas, recuerdo que ya en este espacio de Mente y Aula, algunas otras invitados han como hablado un poco también acerca de eso, entonces, como por ejemplo el duelo, ¿no? Sí. En algún momento ya se habló de eso, cuestiones también relacionadas con la higiene del sueño, las rutinas, y que bueno, que al final también tiene que ver con parte de este autocuidado, ¿no? Y de esos cuidados también emocionales, cognitivos y demás que se pueden de alguna manera generar a partir de esta conciencia, ¿no? Que ese es como uno de los primeros pasos en relación a este mirar a la salud mental. Entonces, pues sí es una amplia gama que al final va a converger, ¿no? De acuerdo al tema que estamos tratando el día de hoy, en estas detecciones oportunas, ¿no? Que pueden ser de iniciativa propia, que pueden ser también identificadas por el personal administrativo, por el personal docente, que pueden ser identificadas también como parte de un protocolo y rutina, porque también entiendo que esos departamentos también llevan una secuencia también de monitoreo del estudiantado, ¿no? Sí, de hecho empieza inclusive desde el proceso de admisión, saber cómo están los estudiantes, si presentan alguna dificultad emocional desde su ingreso a la universidad y poder estar monitoreándolos a lo largo de toda su carrera, ¿no? En todo momento y poderles dar el seguimiento en general. Entonces sí hay como procesos definidos de cómo estar monitoreándolos a ellos, cómo estar al pendiente de su estabilidad emocional, de su desempeño, ¿no? Porque te decía que a veces al inicio de la carrera es cuando es su primera vez que les va mal en la escuela, entonces, ¿qué impacto tiene, ¿no? Esto? Sí, el trabajo con la frustración es algo que también necesitamos trabajar en ese sentido. El estrés, procrastinación, ¿no? Sí. Y bueno, y ayudarle también a definir qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces también podemos tener la noción que a lo mejor algo nos sucede, pero con esta particularidad de no reconocerle y no nombrarle.
Exacto, porque a veces sí, los estudiantes están enfrentando muchas cosas y no saben qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando ellos pueden identificarla, pueden actuar, ¿no? Pueden decir, era esto, entonces vamos a actuar de esta forma. Cuando se dan cuenta qué es lo que está sucediendo, y que cuando ellos lo pueden identificar, solamente es cuando ellos pueden empezar a atenderlo, porque además algo que sucede mucho y que también tiene que ver con la parte de los estereotipos sociales. Por ejemplo, yo he notado que a muchos jóvenes hombres se les dificulta más identificar alguna problemática, por ejemplo, de ansiedad, que a las mujeres, que tenemos como socialmente esa parte emocional permitida, ¿no? A diferencia de ellos, que ellos son fuertes, ¿cómo vas a sufrir, no? Entonces, sí. Creo que eso también ayuda en ese sentido, que ellos puedan reconocer alguna dificultad emocional o académica que pudieran estar enfrentando también en ese sentido, para poder ellos tener la atención oportuna. Y bueno, hay algunas tendencias también ahorita muy puntuales que hablan también de estos grupos de masculinidades que están en las universidades, sí. Y que también precisamente están como en esta revisión de estereotipos de creencias, y que también permiten otro tipo de expresión emocional. Claro que sí, y son bastante útiles esta implementación de estos grupos, porque sí hace falta que todavía aún en la actualidad los jóvenes se sigan repensando, se sigan replanteando su masculinidad y el impacto que tienen, ¿no? O sea, yo siempre les digo, es que también a los hombres les tienen costos por estos, ¿no? Sí, claro. O sea, hay muchos costos y uno de ellos es esto, o sea, no tener acceso a atención por la negación del malestar que pudieran estar teniendo, por su minimización. Y entonces estos grupos son esenciales en ese aspecto para la atención de los hombres que están estudiando en las universidades. Entonces, bueno, de los primeros pasos, ya sea por la propia cuestión, ¿no?, de los protocolos de la universidad, por una intención de manera personal, por alguna referencia, el primer paso es precisamente llegar al contacto de estos servicios. Exacto, sí, el primer paso es ese, sí, justo, porque el hecho de que ya podamos llegar hasta allá ya es un gran paso, creo yo, ¿no? Ya es un gran paso. El ser escuchada por otra persona. Sí, porque a veces, les digo, a veces es la primera oportunidad que tenemos de ser escuchados, a veces es la primera oportunidad. Yo le decía a una mamá, es que vean esto como la oportunidad que tuvieron en su vida. Nunca nadie hubiera podido detectar que tenía depresión si no tienen acceso a estos servicios, ¿no? Y necesitamos cambiar el enfoque y dejar de ver un diagnóstico como estigma, porque yo me acuerdo todavía cuando yo estudié hace ya 20 años más, que ayer apenas. Sí, ¿verdad? Sí, no, ahorita yo tengo, yo salí el tiempo que tienen ahorita mis alumnos de podría ser hijos e hijas, ¿no? Sí, claro que haciendo sí. un poco de cálculo. Ay, sí, exacto. Pero justamente algo que se enfatizaba cuando yo estudiaba, recuerdo que tenía que ver con esta parte estigmatizante de los diagnósticos, y creo que tendríamos que transitar todos en sociedad para dejar de verlos como un estigma y verlos como una oportunidad, porque yo les digo, es como cuando vas al médico, ¿de qué te sirve saber que tienes cáncer? Es la oportunidad de que no avances al último estadio, es la oportunidad de que recibas el tratamiento y tengas más posibilidades de sobrevivir al cáncer. Acá tal vez no todas las enfermedades nos puedan llevar a la muerte, los trastornos mentales, pero la realidad es que sí merman mucho nuestra calidad de vida, y yo lo planteo así: esta es la oportunidad que tuvimos de poder acceder al tratamiento, de poder acceder a una oportunidad de bienestar, tanto en la parte emocional como a un mejor desempeño académico, que es por lo que muchos están peleando en las escuelas. Bueno, esto me lleva a pensar también en las creencias de generaciones, ¿no? Porque las generaciones a lo mejor que son papás y mamás ahora, ¿no?, tienen una noción distinta de la salud mental que a lo mejor esas generaciones, y también un acceso, ¿no?, a las tecnologías de una manera distinta, ¿no? Y eso me lleva, por ejemplo, al uso del celular, ¿no?, al uso también como de dispositivos, de las inteligencias artificiales, ¿no?, que también ya es otra la dinámica, ¿no?, la posibilidad ahora que tú puedas preguntarle a la inteligencia artificial: oye, mira, estos son, ¿no?, mis malestares, dime qué está pasando conmigo, ¿no? También nos lleva a otro nivel. Sí, exacto, porque sí, o sea, nosotros estábamos en otra época allá atrás, ¿no? Ahora hay que incorporar qué es lo que están encontrando ellos, qué es lo que están viviendo ellos, y este acceso que tienen también a las tecnologías, y qué tanto ha impactado inclusive
en su bienestar el uso excesivo. Yo pienso en las redes sociales que publicamos nuestras fotos bonitas, cosas lindas que nos pasan, y que nos daría otro tema para hablar esto de redes sociales. Sí, en efecto, no acabaríamos. Bueno, y a manera de reflexión, porque bueno, creo que es muy interesante y muy con mucha aportación poder conversar también contigo y de otros temas, ¿no? Podríamos aquí llevarnos muchas horas, pero bueno, ya a manera de ir, ahora sí, haciendo el cierre, ¿no? Formal de esta emisión, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías hacerle también al alumnado, a la comunidad universitaria sobre este acompañamiento psicopedagógico del cual hablamos el día de hoy? Yo creo que lo importante sería la apertura a los servicios, ¿no? La apertura de parte de la comunidad universitaria en general, pensando en los estudiantes primero, tener apertura al acceso a estos servicios, identificar las ventajas de poder estar en contacto con estos servicios, de la identificación, canalización, la atención especializada, pero también pensando en las otras áreas como en que puedan aprovechar ese servicio, ¿no? O sea, el personal docente, administrativo, puedan aprovecharlo para sí mismos también y para referir a los estudiantes que están identificando, explotar el hecho de que existen estas áreas y aprovecharlas, ¿no? Para la mejor estadía en la universidad. Muy bien, bueno, pues antes de que cerremos tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar y cómo pueden acceder a tus servicios, Adriana? Ok, yo doy terapia también en IPSICA, Servicios Profesionales Integrales y Capacitación, y igualmente mi página de Facebook es psicóloga Adriana Reyes, es @psic Adriana Reyes, donde me pueden encontrar para contactarme. Bueno, y también ver algunas de tus publicaciones. Digo, la doctora tiene varias publicaciones ahí bastante interesantes, entonces, bueno, pueden darse una vuelta también por ahí por sus redes sociales para ver de qué se trata. Y bueno, pues mi nombre es Miriam Aurora Ríos Alier. Fue un gusto compartir nuevamente este espacio de Mente, Aula y Conexión. Agradecemos a Miguel Calvo, que se encuentra en la operación aquí en Radio Vasconcelos. Bueno, les recordamos que IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación, nos encontramos en Martes de Chicago 207, y bueno, pueden acceder también a nuestros servicios a través de nuestras redes sociales y también tener el contacto para nuestros horarios de atención, que bueno, están a su disposición. Por mi parte sería todo. Les envío un gran saludo y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Mente y aula en conexión.